¿Tienen más compañeros? Bueno, entonces la clase del día de hoy es sobre la guía 7, reforzamiento de funciones. Recuerden que les pedí que trataran de trabajar lo que más pudieran en esta guía y que el día de hoy la íbamos a realizar en conjunto. Ya, por lo que necesito que ustedes igual vayan participando el día de hoy. Mientras voy realizando los ejercicios, ustedes me vayan preguntando en caso de que surja alguna duda. Por lo que si surge cualquier duda ahí en los ejercicios, ustedes me avisan y lo vemos al tiro, por favor. Ya, entonces nos piden calcular el dominio y el recorrido de las siguientes funciones. Ya, entonces este primero ya lo habíamos trabajado la semana pasada. Es una función lineal. En las funciones lineales siempre se tiene que el dominio de esta función van a ser todos los reales. ¿Ya? Y para sacar el recorrido que hago yo, igualo ahí mi función de espejo, 3x, entonces y más 5 sobre 3 es igual a x. Entonces aquí veo que tengo una fracción, pero el mi incógnita está en el numerador. Como está en el numerador, entonces no me va a influir cada los valores que tome ahí, no se me va a determinar nunca esta fracción, por lo que el recorrido de la función, el recorrido de f de x, es igual a todos los reales. ¿Ya? Después tenemos también otra función lineal, el dominio de esta función, parte g de x, el dominio de g de x va a ser igual a todos los reales, porque es una función lineal. Va a sacar el recorrido con lo mismo de igualar, y es igual a 2x más 5. Entonces, y menos 5 es igual a 2x. Entonces, y menos 5 sobre 2 es igual a x. Al igual que en el caso anterior, mi numerador tiene la incógnita, tiene el i, por lo tanto el denominador nunca me va a dar 0, y por ende el recorrido de g de x van a ser todos los reales. Ya, después llegamos a la letra C, a la función cuadrática. Entonces, una función cuadrática, si ustedes se dan cuenta, no hay forma que esto se determine, puedo tomar cualquier valor acá. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los reales. Y el recorrido, ¿qué tengo que ver yo? Si yo tengo una gráfica de esta forma, de esta función cuadrática, pensemos que tengo la función por acá, ¿sí? ¿Ya? Entonces a mí lo que me importa saber es desde qué valor empieza a tomar, o sea, cuál es su vértice, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Hay una forma que se calcula el vértice, lo podemos calcular como menos b sobre 2a con f de menos b sobre 2a. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar el vértice de una ecuación cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar esta fórmula para encontrar el vértice. Les voy a enseñar dos maneras el día de hoy. Entonces esa es la primera. Vamos a compartir acá una pizarra para poder explicarle bien este ejercicio que queda ordenado. Vamos a ordenar y escribirlo ahí en el otro lado. Entonces tengo h de x igual a x al cuadrado más x menos 6. Ya, entonces ahí vamos a calcular el vértice. ¿Cómo se calculaba el vértice? El vértice va a ser igual a menos b sobre 2a como a la función de menos b sobre 2a. Entonces, recuerden que este es el término a, b, c. Entonces, menos b sobre 2a, en este caso b vale 1, entonces va a ser menos 1 sobre 2a, o sea 2 por 1, porque es que acompaña el x cuadrado, 2. O sea que
el punto en el eje X va a ser menos un medio. Y para conocer el del eje Y, yo tengo que evaluar la función en ese punto menos un medio. Ya eso me está diciendo ese f de menos b2a. Entonces, al evaluar ese punto, ¿qué obtengo? Entonces, en este caso va a ser h de menos un medio, que va a ser igual a menos un medio elevado a 2, menos un medio, menos 6. Entonces, esto me da un cuarto. Menos un medio, menos 6. Para resolver esto tengo que saber el mínimo común múltiplo, que entre el 4 y el 2 es el 4. Entonces lo vamos a hacer todo junto acá. Aquí me va a quedar 1, esto lo voy a multiplicar por 2, o sea me va a quedar menos 2, y este pensando que tenía un 1 lo voy a multiplicar por 4. Entonces menos 24. Y acá me va a quedar menos 24, menos 2 son menos 26, con 1 son menos 25 cuartos. Que si se lo paso a un número mixto, eso me va a dar menos 6 enteros, un cuarto. ¿Ya? 6 por 4, 24, más 1, 5. Entonces son menos 6 enteros, un cuarto, que si lo quiero como decimal, eso sería un menos 6,25. ¿Ya? Entonces, ese es el punto que me interesa. ¿Por qué el punto que me interesa? Porque recuerden que el recorrido, vamos a ver, súper feo. El recorrido es los valores de I que puede tomar. Entonces, si yo tengo mi... Ah, espérense, ahí sí estamos. Si yo tengo mi parábola en este lado, acá pensemos que está el menos 6,25. Eso quiere decir que los valores que toma el recorrido van a ser desde este punto hacia arriba. No va a tomar valor hacia abajo, porque ese es el vértice, el punto mínimo de mi parábola. Entonces, en este caso, el recorrido de h de x va a ser igual a un intervalo entre el menos 6,25, ya que se va a hacer mi punto mínimo que puedo tomar, hasta el infinito positivo. Entonces ese va a ser el recorrido de la función. Desde ese punto, menos 6,25 hasta el infinito positivo. ¿Queda alguna duda con ese ejercicio? Ya, entonces si no hay duda, seguimos con el otro. Vamos a guardar eso ya. Ya, entonces el que sigue es lo mismo. Tenemos que hacer otro de... Ya, entonces el otro, el D, es exactamente lo mismo. Tengo x elevado a 2 menos 5x más 6. Entonces acá en este caso, el dominio de una función cuadrática siempre va a ser todos los reales, no hay problema en los valores que toma. Y el recorrido, aquí les voy a enseñar la otra forma, porque dije que les voy a enseñar dos maneras de encontrar este vértice para saber el punto menor. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo el x elevado a 2 menos 5x más 6. Lo que voy a hacer es... un segundo para cerrar esto. Ya, entonces lo que voy a hacer, vamos a tomar la función y vamos a hacer una completación de cuadrados, ¿ya? Esto es un poquito más complicado, ¿por qué razón? Porque tengo que llegar a la forma, tengo que completar un x más a al cuadrado, y al final me va a quedar más o menos un b afuera. Eso, de esa forma vamos a dejar escrita la expresión. Entonces, si yo tengo esa expresión,
si yo tengo esa expresión, ¿qué voy a tener que hacer? Es, ¿cómo completo un cuadrado? ¿Cómo hago la completación de cuadrado? Entonces, tengo que, eh, tengo que acá, tomo el término del centro y lo divido en 2. Entonces voy a hacerlo acá. El 5x lo divido en 2 y eso me va a dar al final, bueno, va a ser, si lo dejo como fracción va a ser un 5 medios, ¿ya? Ese 5 medios, esa fracción que me da, la voy a elevar a 2. ¿Por qué la elevo a 2? Porque recuerden que el término del centro en un cuadrado binomio, si yo resuelvo esto, me queda un x cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿ya? Ese pensémoslo como un número, eso, un número, no sé, C que se está sumando, ya no lo veamos como el mismo B. Entonces, al hacer eso, yo al dividirlo por 2 voy a sacar el término B que me falta. Entonces, ese B después lo elevo al cuadrado y eso me da, al elevarlo al cuadrado, 25 cuartos. Ya, entonces aquí viene una parte que igual es como importante que traten de entenderla acá, que es, yo le voy a sumar ese 25 cuartos y le voy a restar ese 25 cuartos. Entonces usted me va a decir, pero ¿por qué lo suma y lo resta? Porque estoy sumando un cero conveniente. Ya un cero conveniente se trata de sumar y restar algo de manera que, de que no me interfiera mi ecuación o mi expresión, ya, sino que la mantiene de la misma forma pero con otros valores. Entonces, ¿qué me da? Que acá el cuadrado binomio va a ser un x menos 5 medios elevado a 2, y este lado que está acá, resolverlo, me va a dar menos un cuarto, porque me da 4 por 6, 24, menos 25, más 24, menos 1, partido en 4. Entonces, esta es la expresión que me da. Ahora, ¿para qué me sirve esta expresión? Si yo tengo, qué horrible, si yo tengo un gráfico, ¿ya? Tengo este gráfico, lo vamos a hacer aquí en GeoGebra, mejor miren. Les voy a compartir la pantalla de GeoGebra para que lo veamos acá mejor. Ya, tengo aquí GeoGebra. Ya, le voy a agregar los números así porque no están con los números. Eje X los números, eje Y los números. Ya, entonces nosotros habíamos llegado a partir de la expresión x elevado a 2 menos 5x más 6. Entonces teníamos esta expresión, que h de, no, era p de x, era x elevado a 2 menos 5x más 6. ¿Ya? Y habíamos resuelto que esto era h de x, lo podíamos escribir como un x menos 5 medios, elevado a 2 menos un cuarto. Entonces ahora yo quiero que se fijen en algo. Yo acá, en la GeoGebra es muy fácil que yo pueda dibujar una función, puedo ver cómo se comporta. ¿Ya? Entonces esto es así, menos 5x más 6. Entonces me da esa función, ¿ya? Y ahora quiero que ustedes se fijen en los valores que me entregó este problema. Aquí me dijo 5 medios, que es lo mismo que un menos 2.5, ¿ya? Menos 2.5. O sea que desde el centro yo me voy a mover, como está negativo acá en el paréntesis, menos 2 espacios y medio hacia la derecha, 2 espacios y medio hacia la derecha y un cuarto hacia abajo. Entonces, si al final ustedes se dan cuenta, ese valor que está afuera, ese menos un cuarto, es lo que me está entregando como vértice. Por lo tanto, yo con esta expresión, yo puedo calcular el tiro al vértice de mi función. Entonces, completando el cuadrado, yo puedo encontrar el vértice de una función cuadrada y al final saber que el recorrido de este caso de p de x va a ser desde el menos un cuarto hasta el infinito positivo. Entonces ahí está la otra forma de poder encontrar ese recorrido. Una es con la expresión y la otra es con la expresión de menos b
partido en 2a, función de menos b. Y este caso es completando los cuadrados. Ya, entonces de cualquiera de las dos formas se puede calcular, se puede encontrar el vértice de la función cuadrada y así poder conocer el recorrido. Ya sea la otra forma. Ahora, sigamos aquí en la guía. Ya acá tenemos la letra E, tenemos una raíz. Recuerden que cuando tenemos una raíz, para calcular el dominio tenemos que ver que este x menos 5 sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí nos da que el x tiene que ser mayor o igual a 5. Eso quiere decir que el dominio de f de x van a ser desde el 5 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Porque aquí me dice que el x tiene que ser mayor o igual a 5. Y el recorrido de f de x, ¿cómo lo vamos a conocer? Igualo, y es igual a x menos 5. Entonces voy a elevar a 2. Entonces y cuadrado es igual a x menos 5. Voy a sacar ese negativo y elevado a 2 más 5 igual a x. Entonces me quedó esa expresión. Está el número elevado a 2, no hay una fracción, no hay una raíz. Por lo tanto el recorrido de la función van a ser todos los reales. Ya nos puedan entregar cualquier valor. Ahora, este que está acá abajo que tiene fracción, el del g de x, ¿qué hago? El x menos 3 lo igualo a 0. Entonces me da que x es igual a 3. Por lo tanto, el dominio de g de x van a ser los reales menos el 3. Y para saber el recorrido, igualo. Y es igual a 2x menos 3. Entonces me va a dar ix menos 3y igual a 2. Este término, no vamos a ver esto por ahí mejor, entonces me queda aquí. Ix es igual a 2 más 3y. Entonces me va a quedar que x es igual a 2 más 3y sobre y. ¿Qué me da este resultado? Me dice la unidad acá abajo. Como me sale un i ahí abajo, yo sé que ese i no puede ser 0, porque si es 0, se determina la expresión. Por lo tanto, el recorrido de g de x van a ser los reales menos el 0. ¿Ya? Vamos a guardar eso. Ahora, de la h de x, tenemos 3 más x y x menos 7. Entonces, lo mismo, acá no hay que fijarse en el numerador, sino que en el denominador. Eso es lo que nos importa. Entonces, tengo que ver cuándo x menos 7 es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 7. Por lo tanto, el dominio de h de x es igual a los reales menos el 7. ¿Ya? Por otro lado, el recorrido lo igualamos. Y es igual a 3 más x sobre x menos 7. Recuerden que aquí la idea es despejar la x. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Si paso ese x menos 7 multiplicando el i, me va a dar xy menos 7y igual a 3 más x. Entonces me va a quedar xy, voy a pasar esa x que está en ese lado al lado izquierdo, y voy a pasar el 7y al lado derecho. Después voy a factorizar por el x, y por último pasar dividiendo ese y menos 1. Entonces ahí despejé el x. Como se dan cuenta, al despejar el x me queda una expresión con el y abajo. Entonces yo tengo que ver cuando ese y menos 1 es igual a 0. Y eso ocurre cuando el i es igual a 1. Por lo que el recorrido de h de x es igual a los reales menos el 1. Entonces ahí también encuentro el recorrido de la expresión. Ahora, este p de x, ¿qué hago? Veo la fracción y yo sé que este x
hay que estar igual como súper atento con esto, porque miren, aquí el x sobre x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Pero a su vez se tiene que cumplir que el x menos 3 tiene que ser mayor a 0, ¿ya? Entonces de aquí yo saco ya que el x tiene que ser mayor a 3, de esa parte. Y para analizar esta parte, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver los puntos críticos, ¿ya? Entonces esto es una inecuación ya que tengo que analizar por puntos críticos. ¿Cómo analizo una inecuación por puntos críticos? Eso quiere decir que tengo un x, tengo un x menos 3. ¿Y aquí qué tengo que ver? Cuando esta expresión, en este caso la vamos a considerar que es mayor a 0. Vale, la escribí al revés en la tablita. La escribí al revés, al revés. Acá va el x y acá va el x menos 3. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cuando esto es mayor a 0. Entonces, si yo considero eso, vamos a tener lo siguiente. Cuando esto vale 0, ya si esto vale 0, aquí vamos a colocar el 0, arriba se va a hacer 0 y se me hace 0 la expresión. Pero si tomo valores para acá va a ser negativo y si tomo valores para allá va a ser positivo. El denominador lo mismo. Si esto vale 3, esto va a ser 0, se indetermina. Por tanto, aquí yo voy a colocar un circulito abierto diciendo que el 3 no lo puedo tomar. No puedo tomar ese valor. Y aquí coloco un círculo cerrado diciendo que sí puedo tomar ese valor. Ahora de lo que se usa es un valor de prueba. ¿Ya? Valor de prueba. En este caso yo voy a considerar un 1. Ese 1 está entre el 0 y el 3. ¿Ya? Entonces yo voy a analizar lo siguiente. Acá está el infinito positivo, acá está el infinito negativo. Entonces, miren lo que voy a analizar. Voy a decir, si el x toma el valor de 1, si arriba vale 1, esto me da un número positivo. Si reemplazo acá 1 menos 3, me da un número negativo porque me da menos 2. No estoy viendo el resultado, sino que quiero ver el signo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, si analizo esto, antes de pasar ese circulito, estos van a ser siempre positivos. Y para este lado siempre van a ser negativos. Pero yo al pasar ese círculo, ya, al pasar esa como compuerta, o llamémosle una puertecita que hay ahí, está positivo, pasa esto y me queda negativo. Está negativo, pasa esta puerta y me queda positivo. Cambia el signo al pasar ese puntito. ¿Por qué? Porque ese es el cambio. Recuerden que ahí sacamos el valor de 0, cuando no tira 0, entonces ese es el cambio entre un negativo y positivo. ¿Y qué vemos acá abajo? Menos por menos, esto me da más por menos me da menos, y más por más me da más. Por lo tanto, me están pidiendo que sea mayor o igual a 0, ¿ya? Bueno, que la expresión sea positiva, más que nada. Entonces, ¿cuándo la expresión es positiva? Cuando está entre el menos infinito y el 0, ¿ya? Puedo considerar el 0. Y eso va a estar unido entre el 3 y el infinito positivo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la solución que yo tengo, esta es mi solución, este es mi recorrido. Entonces, el recorrido va a ser desde el menos infinito hasta el 0, incluyendo el 0, porque si esto vale 0, la expresión vale 0 y se puede encontrar, unido entre el 3 y el infinito positivo sin incluir el 3, porque si incluyo el 3, ocurre que esta expresión se ve indeterminada. Entonces, la solución, que sería el recorrido entonces, no, sería el dominio, estamos calculando recién el dominio de P de X va a ser el intervalo entre menos infinito y 0, unido entre 3 y infinito positivo. ¿Ya? Entonces esa sería la expresión que me representa el dominio de la función. Después, si quiero encontrar el recorrido, hago lo mismo que he realizado anteriormente, que lo igualo con una y. Entonces, lo primero que voy a hacer va a elevar a 2, entonces me queda y al cuadrado es igual a x sobre x menos 3. Después voy a pasar multiplicando, entonces me va a quedar x y cuadrado menos 3y cuadrado.
igual a x, junto la x en un lado, x cuadrado menos x igual a 3y cuadrado, y después factorizo. Entonces aquí me va a dar x y cuadrado menos 1 igual a 3y cuadrado. Y después de esto, lo voy a escribir acá al ladito porque no me alcanzó ahí. O sea, x va a ser igual a 3y cuadrado sobre y cuadrado menos 1. Entonces esta es la parte que analizo ahora. Entonces ahora voy a tomar y cuadrado menos 1 cuando eso es igual a 0. Esto es una suma por su diferencia, porque esto lo voy a escribir como un i más 1 por un i menos 1. Por lo tanto, si i vale menos 1 se hace 0 y si i es igual a 1. Por lo que el recorrido de p de x van a ser los reales menos el menos 1 y el 1. Si se dan cuenta, la notación es distinta. Estoy diciendo que esos dos valores no lo son, no que los valores que están entre esos dos números. ¿Ya? Entonces, ahí nos quedaría el ejercicio. ¿Van claro hasta ahí, chiquillos? Que siento como que lo estoy hablando y no sé si usted va entendiendo. Profe, yo tengo una duda, no sé si se me escucha. Dime, sí. Cuando sacó cuando pasó el x desde el lado derecho al lado izquierdo, quedó como x y al cuadrado menos x, y después no sé qué hizo con el menos x, ahí me perdí. Ah, el x cuadrado menos x igual a 3 cuadrado. Esa parte, ¿verdad? Sí, ahí Ya, no caché qué hizo con el menos x. ya, ahí lo que hago yo es factorizar. Entonces, ¿qué factor tengo en común? El x. ¿Cachai? Entonces el x lo dejo afuera. Y acá me queda y cuadrado, porque es el que está acompañando al x, y en este caso, lo que está acompañando es un 1. Recuerde que siempre que tengamos una x solita hay un 1 al lado. Entonces, si yo después quiero ver si la factorización la hice bien, lo puedo ver al revés. X por y cuadrado, x y cuadrado. X por menos 1, menos x. ¿Cachai? Sí, ya entendí, ya entendí. Gracias. Ya. Entonces esto lo vamos a guardar y nos vamos a ir al Q. Ese es yo creo que el H era el más complicado que había como dentro de los ejercicios. Porque el Q, es lo mismo del que vimos delante, entonces para encontrar el dominio, veo que es una fracción, ya, por lo tanto tengo que fijarme en el denominador, que el denominador no puede ser 0. Entonces el denominador, el 5x, lo igualo a 0, y me da que eso es 0 partido en 5, o sea, 0. Entonces el x no puede ser 0, o sea que el dominio de q de x va a ser igual a los reales menos el 0. ¿Ya? Entonces ahí tengo que son los reales menos el 0 como dominio y el recorrido lo mismo, igualar. Y es igual a 7x menos 5 sobre 5x. Pasamos el denominador multiplicando al i, entonces me va a quedar 5xy igual a 7x menos 5. Después vamos a juntar las x a un lado. Entonces voy a dejar 5 igual a 7x menos 5 xy. Ya junté los términos con x a un lado. Y ahora vamos a factorizar por la x, lo mismo que hicimos de antes. Entonces la x es mi término común entre estos dos. 7, acá tengo la x afuera, me queda el 7 adentro. Tengo la x afuera, me queda el 5y. Entonces aquí voy a tener que esto es 5 sobre 7 menos 5y igual a x. Y esa parte que está abajo, el denominador, es lo que ahora igualo a 0, porque quiero ver cuándo eso se hace 0. Entonces 7 menos 5y igual a 0, o sea que 7 es igual a 5y, entonces 7 sobre 5 es igual a y. Por lo tanto, el recorrido de q de x es igual a los reales menos el 7 quinto. ¿Ya? Entonces ahí encontramos también el recorrido en este caso.
Y ahora nos faltaría la última parte, que son de estos ejercicios, de las funciones compuestas. Entonces, ya los habíamos trabajado un poquito la clase anterior. Entonces, vamos a sacar la función compuesta de f compuesta con g de x. Entonces, vamos a poner lápiz aquí. Va a ser f de g de x igual, entonces vamos a reemplazar el g de x, nos da x cuadrado, y después vamos a evaluar en la función, entonces me queda 5 3x cuadrado. Por lo que aquí puedo notar que f compuesto de g de x es igual a 5 menos 3x cuadrado. Entonces encontré la función compuesta de g de x. Ahora me piden evaluar en 5 y en menos 2. Entonces vamos a evaluar en 5 primero. Evaluamos en 5. Y esto me va a dar 5 menos 3 por 5 elevado a 2. O sea, me va a dar 5 menos 3 por 25. 5 menos 75. Menos 70. Y después si hago lo mismo, pero ahora con el menos 2. 5 menos 3 por menos 2 elevado a 2. Me va a dar 5 menos 3 por 4. 5 menos 12. Y eso es igual a menos 7. Ya, entonces ahí nos quedan la primera parte. Ahora, al revés, g compuesto con f. Entonces, g de f de x va a ser igual g de 5 menos 3x. Y yo al evaluar en la función g 5 menos 3x me va a quedar 5 menos 3x al cuadrado. Entonces, g compuesto de f de x es igual a 5 menos 3x elevado a 2. Recuerden que, si se dan cuenta que es distinto, f compuesto de g de x que g compuesto de f de x. ¿Ya? Entonces el orden importa en estos casos. Entonces ahora vamos a evaluar cuando vale 5 y cuando vale menos 2. Entonces vamos a tener g compuesto de f de 5, vamos a hacer 5 y el 5, nos va a dar 5 menos 3 por 5 elevado a 2. Entonces aquí nos da, adentro del paréntesis, nos da 5 menos 3 por 5, 15. 5 menos 15, menos 10 elevado a 2. Y eso es 100. 3 por 5, 15, sí. 5 menos 15 menos 10, está bien. Y después, ahora evaluado en el menos 2. Entonces esto nos da 5 menos 3 por menos 2 elevado a 2. Aquí nos queda menos 3 por menos 2 van a ser 6. ¿Sí? 6 positivo, o sea, 6 más 5 son 11. Entonces 11 elevado a 2, y 3 por 2, 6, positivo, 5. Y eso elevado a 2. Ya, entonces ahí nos queda 11 elevado a 2, y 11 elevado a 2 es 121. Ya, ¿quedó claro cómo la actividad cómo se hacía? Sí, profe, súper. Sí. Ya. Déjenme, ahora les voy a mostrar. A ver qué será todo. Faltaba graficar. Eso falta el último punto. Miren, 5 menos 3x y g de x igual a x cuadrado. ¿Cuál es la idea que ustedes grafiquen? Es para que nos acostumbremos primero al tema de... no sé qué tan derecho quedó, pero no sirve para graficar. Es para que ustedes vean qué es lo que son cada función igual. Igual es bueno como llevarlo a un gráfico. Así se van haciendo una idea de cómo se van comportando.
Entonces grafica, el f de x es una función lineal, no tengo un elevado a 2, entonces siempre que hay un elevado a 2, una función lineal, no tiene fracciones tampoco, función lineal acá. El número que está sin la x me indica el intercepto del eje x. Entonces yo me voy acá, 1, 2, 3, 4, 5, acá intercepta el eje x, y ese menos 3x, ¿qué hago? Desde ese punto me dice que me estoy moviendo 3 espacios hacia abajo, y como no es una fracción, 2, 3, tengo, me paro en el punto 5 que es el intercepto, y después me dice menos 3x, eso es lo mismo que si yo lo viera de esta forma. Entonces esto me indica el intercepto en el eje Y y esto me indica la pendiente. Entonces el intercepto en el eje Y es 5, la pendiente son 1, 2, 3, porque está 3 negativo, y 1 a la derecha. Entonces, por esos dos puntos pasa mi recta. Por lo que si yo trazo mi recta acá, voy a tratar de que quede lo más acorde a donde debería pasar, quedaría algo así. Por ahí pasaría mi recta, ¿ya? Aquí la pueden ustedes para alargar allá, pero la idea es que quede de esa forma. Y la otra, f de x igual a x elevado a 2, es una función cuadrática. Si ustedes se dan cuenta, es la que si voy colocando valores acá, por ejemplo, si el g vale 1, esto me da 1, 1, porque 1 elevado a 2, 1. Si el g vale 2, 2 elevado a 2 son 4. Si vale 3, esto vale 9, y así va subiendo. Entonces yo para graficar, la idea es que ustedes, más que se estén dando valores, lo pueden hacer como un bosquejo dando dónde pasa. Entonces, g de x sería algo así. Recuerden que g de x igual a x elevado a 2 es una función cuadrática, y esto es una función lineal. Recuerden que esto es f de x igual a 5 menos 3x. Entonces algo así tenían que quedar los gráficos, ¿ya? Ahí lo que le iba a mostrar ahora era el tema de la guía que sigue, porque como se la van a entregar mañana, quiero que compartirlas con ustedes para que vean de qué se trata y así darle como un inicio de lo que tienen que hacer esta semana. Vayan así avanzando, porque esta guía igual me quedó la verdad un poquito, acá no me quedó, no, se ve extensa, pero ¿dónde está? Ya, entonces, si se dan cuenta, la guía 8, formativa ya. Entonces, una función exponencial. Ah, tengo aquí. Función exponencial, esto es lo que vamos a empezar a ver, ¿ya? Entonces, aquí está la definición de lo que es una función exponencial. Tengo los gráficos cuando es una función decreciente y cuando es una función creciente. ¿Ya? Y entonces, la primera parte, la función exponencial tiene las siguientes características: el dominio no son todos los reales y el recorrido también son todos los reales. Y la principal que hay aquí, lo que tienen que hacer es graficar. Grafica las siguientes funciones, entonces darle valores, pueden hacer sus cálculos acá, y acá abajo les dejo el gráfico. Se dan cuenta, tiene 8 páginas porque les puse 4 de estos, entonces ya son 4 hojas al tiro. Y después vienen aplicaciones. Esto me importa que lo lean igual harto, porque aquí sale como la parte interesante de para qué se usan las funciones exponenciales. Ya, pero más que nada presentarles la guía y sepan como lo que se va a empezar a trabajar. Así que eso, chiquillos, si no hay dudas, o si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver. Oigan, ¿ustedes saben por qué bajó tanto como la cantidad hoy día? Comparado con las clases anteriores, tenían otra clase. O sea, teníamos una clase anterior, pero de lenguaje, pero fue hace rato igual, entre comillas. Fue la Y 11. no sé qué habrá sido. Yo porque ahora tengo 10 personas, 9 personas, pues. Entonces igual bajó harto la cantidad comparado con la semana pasada, por ejemplo. Ujú. Entonces igual me llama la No atención. sé, pero a lo mejor se le olvidó. O la verdad no sé. O no están viendo el WhatsApp. Puede ser Mira, no sé, también. pues existe un multi universo de posibilidades.
Ya, chiquillos, pero la idea es eso. No sé si tienen alguna duda, ¿les quedó alguna duda de lo que acabamos de ver? Yo, profe, pero no sobre la guía, sino de ¿qué guía va a ser con nota ahora? ¿Cuál, la 10 Todavía o falta. 9? No sé cuál. No, todavía falta. Debería ser como la guía 10, me parece que es la que va con nota. Bueno, ¿Ya? bueno, Yo creo Ya, que va a ser como el mismo método de una evaluación o tal vez un trabajo, porque igual esta materia que viene ahora, vamos a ver función exponencial y función logarítmica, entonces igual da como para poder hacer incluso un trabajo. Con ya. ya, entonces igual capaz que salga un trabajo mejor de ahí. Ya, chiquillos. Ojalá, porque se me hace más, ¿Ah? a mí se hacen los trabajos más fáciles. Sí, ahí lo vamos a ver cómo lo evaluamos ya, pero la idea es eso, es que vayamos trabajándolo por tema. Ahora la guía que les va a entregar mañana, ya entramos como en la materia real, porque esto recuerden que era como un refrescar un poquito la memoria con las funciones, y ahora ya entramos a la función que vamos a analizar, que va a ser la exponencial, y después vamos a ver la función logarítmica. Ya. profe, ¿Ya? ¿Dime? ¿esta clase va para el canal de YouTube? Sí, 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 ya, Ya, ya menos mal, ya, estoy bueno. grabando ya. Profe, ¿el ¿Y cuál- trabajo va a ser individual o en pareja? Yo creo que en pareja, estoy pensando en eso. Ay, ya, acá. Ya, El profe entonces, YouTube. entonces ahí cualquier cosa, chiquillos, ustedes me preguntan, estoy atento ahí a las dudas que tengan, y nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya. De ahí les mando el link más ratito. Que estén bien, chiquillos. Ya, profe, gracias. Cuídense, Chao. que estén bien. Chau. Cuídense. Chao. Chao. Chau.